entonces le preguntamos a la gente, bueno, ¿y usted de qué cree de qué sabemos más? A la pregunta al revés, de Market Access, y la gente contestó, sabemos más del sistema de salud. ¿Tú qué dices, Diana? Pues esta es una evaluación subjetiva muy Totalmente, interesante. fotos además, no más. Yo creo que es como cuando los colombianos nos piden calificar el himno nacional. Uno dice, es el más bonito. un poco en relación con los conocimientos. Yo creo que nuestro sistema pues ha tenido una evolución. Es también una colcha de retazos de muchos sistemas en el mundo. No lo han evaluado muchas veces, no lo evaluamos permanentemente. Nosotros hacemos muchas discusiones evaluándonos el sistema y yo creo que eso nos permite tener una capacidad de análisis pues importante. Creo que tenemos espacios donde también todos los sectores se repiensan y podemos decir que conocemos el sistema de salud. Además tenemos una serie de actores o de stakeholders que juegan roles no siempre tan puros. Digamos que aquí un proveedor de servicios de salud puede también ser un distribuidor de medicamentos, pero también puede hacer una parte de gestión del riesgo. Y eso hace que un poco todos entiendan la dinámica del sistema de salud, que me parece que es saludable a la hora de entender el valor de los medicamentos. Considero que por eso puede ser la respuesta. Ok, muchas gracias. Ana, ¿tú estás de acuerdo Sí, con lo que dicen nuestros encuestados? yo creo que es de lo que creen que más saben. Buen punto, me gusta, también lo oí antes. ¿Cierto? Sí, sí. Y creo, como lo discutimos ya en el slide anterior, que ahí es que complementar e integrar, porque es que saber de sistema de salud, miércoles, yo diría que, como bien lo dice Diana, nuestro sistema es un sistema retaseado, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, en las compañías que se quedaron con la vieja usanza de hacer las cosas y les cuesta trabajo como aterrizar hoy a conceptos, les voy a poner uno, el concepto de los presupuestos máximos, por decir algo, en el universo de las tecnologías no PBS. Miércoles hay una gente que tiene una súper resistencia a ese modelo porque se acostumbraron a que eso se hacía de otra manera, a la forma como se incluyan tecnologías al PBS, a cierto tipo de evaluaciones. Entonces, creo que uno se queda pensando que uno sabe del sistema de salud y creo que lo que necesita es precisamente integrar esa actualización en legislación, ese conocimiento de cómo se financia el sistema, ese conocimiento de qué es verdaderamente el aseguramiento, para de verdad saber del sistema de salud. Pero si yo fuera Market Access, seguramente hubiera respondido que lo que más es del sistema de salud, porque es como natural. Maravilloso, y nuevamente tú traes el tema de la integralidad. Una persona que se precie de saber de Market Access tiene que tener, así como dice Jimena, las barras en diferentes niveles, pero tiene que haber integralidad. Definitivamente estamos hablando de una ciencia o una disciplina que toma elementos de otras y que es claramente interdisciplinaria en su naturaleza. Jimena, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que es una categoría bastante amplia, o sea, creo que si saliéramos a público general lo preguntáramos también, de pronto nos dirían, sí, claro, yo sé, y es el contributivo y el subsidiado, ¿no? Y eso ya es saber, o sea, ¿cómo definimos el saber? Creo que en realidad esta categoría es bastante amplia y bastante exigente, o sea, digamos que al final también depende mucho desde la mirada, desde el actor que quieras analizar, cómo lo veas. Y eso, digamos, que trae una exigencia adicional, porque una cosa es decir la descripción general del sistema de salud es esta, pero otra es decir, en este escenario, quién es el mayor influenciador, quién tiene la gestión del recurso, quién tiene el incentivo o no. Entonces creo que ahí es donde uno diría, puede ser que no sepamos tanto, y de hecho desde lanzamientos, que es lo que yo hoy en día trabajo, lo que trabajamos cada vez más es no asumir, es más bien piense qué es lo que no sabe y sale a averigua, porque tal vez esto no sea igual a lo que usted ya haya hecho antes. Entonces, digamos que obviamente acá entra el hecho de que hay cosas que están en constante cambio, pero también diría que al final es el hecho de que en el sistema de salud la mirada de cada quien es diferente y cada mercado también tiene dinámicas específicas, que es parte de lo que nos corresponde entender. Perfecto.
Yo quisiera aquí contrapreguntar o hacer una apreciación para Ana María. Digamos que desde tu experiencia de lo público y de esos hacedores de políticas, que finalmente deberíamos ser todos como hacedores de políticas, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuán alineados estamos? ¿Cuánto nos falta realmente a la industria, a las sociedades científicas, etcétera, en influir en esa capacidad de hacer políticas? Ahora que mencionamos el tema de que somos conocedores de sistemas de salud. Mira, esa es una pregunta muy bonita y yo creo que cuando uno está en la conversación alrededor de construcción de política pública, hay un elemento que se vuelve esencial en todas las conversaciones, que nace de la empatía. Yo creo que la capacidad empática de entender nuestro mundo, y se los digo, mi mundo con mis laboratorios, el mundo de ustedes con sus empresas, termina convirtiéndose en un micromundo en esas conversaciones, cuando lo que se están tomando son decisiones de gran impacto que finalmente afectan a la población en general y al final a un sistema. Entonces creo que nos falta esa mirada empática de que la contribución desde nuestro micromundo tiene la capacidad de impactar, ¿cierto? Y de que solamente la sumatoria de esos pequeños micromundos dispuestos a generar un cambio global y un cambio importante hace posible la formulación de política pública. Mira, cuando estamos hablando en este momento, por ejemplo, de dos temas muy bonitos de cara a formular política pública, uno alrededor de autocuidado y otro alrededor de políticas de envejecimiento saludable. Y a veces cuesta trabajo sacar a la gente en los laboratorios del pequeño universo de su portafolio, ¿sabes? Entonces creo que y eso hace, por demás, y lo digo como una persona absolutamente nueva en la industria, sin la experiencia de todos ustedes, que nosotros mismos nos cerremos la posibilidad de ser convocados a esos diálogos, porque siempre está la sensación de que el interés está en el portafolio, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces creo que hay que colocarse en esas conversaciones de forma empática, entendiendo que tenemos una capacidad enorme de impactar, somos un responsable importante del gasto en salud y de la supervivencia de los sistemas de salud, tenemos un impacto único en la vida de los pacientes, o sea, creo que no nos hemos creído lo importantes que somos, y eso es parte de lo que yo decía al principio, es transformar el diálogo, y como lo dijo Gira, que lo mencionaste, es el lenguaje de entender que no somos un proveedor. No estamos entregando aceite para el carro, ni llantas para el camión, es decir, estamos entregando vida, estamos entregando posibilidades de sostenibilidad para un sistema, pero tenemos que, con esa responsabilidad, plantearnos en las conversaciones globales para que, insisto, para que nos tengan en cuenta y para que no nos dejen enmarcados en la conversación netamente económica. Entonces creo que ahí hay todavía un switch que mover. Gracias. Muy interesante, Ana, y yo aprovecho para, ya que tocaste el tema y además pusiste ejemplos de otros sectores, que me parece que a los médicos y a nuestro mundo farmacéutico le hace falta mucho eso. Y aprovecho entonces para preguntar, dada tu experiencia, tu background, lo que aprendiste en otros sectores, ¿qué están haciendo esos sectores que nosotros podríamos incorporar? ¿Qué experiencias, qué métodos, qué visiones podríamos aprender de otros sectores de la economía en el sector salud y en el sector farmacéutico? ¿Tú qué opinas? ¿Qué se puede traer? No, esa reflexión a mí me gusta mucho y me la he hecho yo misma, porque creo que si bien son dos, pues yo estuve 15 años en el sector de energía, particularmente en el sector petrolero, que es una industria tal vez tan polémica como la industria farmacéutica, con una diferencia, y es que generamos energía, pero
no hacemos nada más sino dañar el medio ambiente. Fíjense que yo acabo de decir, la industria farmacéutica, todos son plus, es decir, yo le aporto, yo estoy generando vida, yo estoy generando salud, yo puedo generar sostenibilidad, yo puedo generar innovación, o sea, tengo una cantidad de más en mi haber. La industria del petróleo es una industria contaminante, es una industria agresiva, es una industria que deteriora las fuentes de agua, o sea, tiene una cantidad de menos, más bien de deberes, más que de haberes. Pero la industria del petróleo entendió hace relativamente poco, y digamos que esto un poco a raíz también de las conversaciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible y demás, que inclusive la industria del petróleo que vive de extraer petróleo tiene que empezar a hablar de energías limpias y tiene que empezar a hacer transición energética. Y tú dirías, esa conversación al que menos le interesa es una compañía petrolera que vive es de sacar petróleo, y cómo le explicas tú a esa empresa que tiene que empezar a hablar de fuentes limpias, que es mejor quizás empezar a decir, sabe que ya no voy a sacar petróleo, sino que voy a producir energía a partir del aire, o a partir del agua, o a partir del material reciclado, o de la basura, o sea, tantas fuentes que hay de alternativas, pero que son energías renovables. Entonces, la capacidad de cambiar el diálogo y entender que no somos islas productivas, sino que finalmente tenemos un impacto, yo creo que hace parte de esa nueva forma en la que los laboratorios están haciendo parte de las conversaciones sobre política pública y sobre salud en general. Entonces, volvemos de nuevo al punto. Mi meta, ni como gerente, ni como market access, ni como regulatorio, debe ser meter en mi portafolio que sean los productos más vendidos. Si detrás de eso no hay toda una estrategia de yo cómo le estoy ayudando a este sistema, yo cómo le estoy ayudando a este grupo, qué impacto positivo estoy generando más allá de mi P&L, que puede ser fantástico, pero tiene que haber un P&L social y tiene que haber un P&L de impacto mayor. Entonces creo que eso lo traería a la conversación de mi mundo, de mi vida anterior, porque también fue un chip que hubo que cambiar en su momento. Espectacular, además tiene un común denominador en lo que nos estás diciendo, que es la sostenibilidad, que en uno es la sostenibilidad del planeta, pero en el otro también, de alguna manera. Pero me quedé pensando cuáles son las energías renovables del sector salud. Estaba pensando en la analogía que estabas armando y yo pensaba, pues tienen que ser las tecnologías, desde mi opinión, por supuesto, las tecnologías disruptivas que aporten mucho valor y que cambien las reglas y cuyos costos, pues, de alguna manera se ajusten a lo que se pueda pagar. Esas siento que son las energías renovables del sector salud. O sea, total. Yo creo que hay que, cuando, por ejemplo, tú oyes conversaciones en las que la gente todavía se agarra entre los medicamentos de marca y los genéricos, los biológicos y los biosimilares, los modelos de innovación, los modelos de acceso innovadores, o sea, yo tengo que entender que yo lo tengo que hacer distinto y meterme en ese juego, pero no me puedo amarrar pues aquí al confort de mi silla muy rica, calientica hoy, pensando en que ese es mi único propósito, porque eso pasa muy rápido. Eso pasa muy rápido. Cami, yo a tu respuesta añadiría que tal vez si pienso en las energías renovables del sector, creo que las tendencias globales nos llevan un poco más a pensar en torno a la salud y no a la enfermedad, o sea, cómo también generamos soluciones que propendan más por la prevención, por ejemplo. Dos, por la cura, digamos que del otro lado está la cura, no necesariamente tratamientos crónicos que generen dificultades en sostenimiento de los sistemas de salud. Y se me ocurrió una tercera, y es que cuando se analizan los sistemas de salud en el mundo, lo que se ve también es que hay un porcentaje que de hecho hay quienes estiman que está entre el 20 y 40% de recursos que son un desperdicio. Entonces, al final, si yo pienso en sostenibilidad, si pienso en agregar valor y voy más allá del medicamento, de la solución tecnológica que yo tengo a cargo, creo que generar eficiencias en los sistemas de salud también es contribuir a la solución. Espectacular. Sí, total. Y ahí, un poco en esa discusión, Cami, con el tema de la torta, las compañías siempre tenemos una torta y un share.
¿no? Y entendemos que hay un número X que se distribuyen entre X compañías. Yo creo que un poco Ana María menciona eso de expandamos la torta y la expandimos porque hay para todos. La expandimos ampliando el diagnóstico, mejorando los desperdicios que menciona Jimena ahora, haciendo programas de tamizaje. En términos generales, cuando se habla de salud, aquí hay gana-gana para todos. En la parte de tecnologías, yo creo que COVID también nos está enseñando que tecnologías no es lo que sale de un laboratorio. Tecnología puede ser el distanciamiento social, el uso del tapabocas, cosas absolutamente sencillas. Eso es una tecnología en salud. Y entonces, ¿cómo le damos un buen uso a esa adopción de la tecnología? Y cómo entendemos cómo se difunde la tecnología. Sabemos muy bien que tan pronto salga el último iPhone, va a haber una fila de gente comprando la última tecnología, pero no sabemos cómo se difunde nuestra tecnología en salud. No sabemos cómo estamos utilizando, por ejemplo, este tipo de dispositivos y, en fin, cómo podemos dar un mejor uso a la tecnología. Entonces, creo que allí 3 elementos más para ampliar esa torta que trajimos en la discusión. Totalmente, totalmente. Entonces, del mundo energético me queda la eficiencia, la sostenibilidad, me queda lo que mencionó Jimena, esa eficiencia real en la cadena de valor. Yo también le apuesto a la cura en las cosas. Creo que cuando somos disruptivos y realmente podemos solucionar una situación, eso agrega un valor diferencial y eso es como la energía solar. O sea, creo que es el siguiente nivel, los siguientes niveles de avance. Muchas gracias. Esta discusión estuvo espectacular.